Lo que ignoras te controla, lo que comprendes te pertenece. Bienvenidos a la lente de Crónicas del Futuro, donde vienes a quitarle el disfraz a la realidad. Cuando observas el mundo que te rodea, tu intuición te dice que las cosas poseen una sustancia intrínseca. Si tocas una roca, sientes su peso. Si intentas mover un coche, experimentas su inercia. Durante siglos, la humanidad creyó que la masa era una propiedad fundamental de la materia, algo que los átomos traían consigo desde el momento de su creación. No obstante, la realidad es mucho más extraña y fascinante de lo que nuestros sentidos nos permiten percibir. Imagina por un momento que el espacio que separa las estrellas, el aire que respiras y el interior de tus propias células no está realmente vacío. Imagina que todo el universo está sumergido en un océano invisible y pegajoso que lo permea absolutamente todo. Este océano es el campo de Higgs. Sin este campo invisible, el universo sería un lugar irreconocible. Las partículas fundamentales que componen tu cuerpo, como los electrones y los quarks, no tendrían peso alguno. Viajarían a la velocidad de la luz de forma incansable, siendo incapaces de detenerse para formar átomos, moléculas o seres vivos. Viviríamos en un cosmos de luz pura y energía desenfrenada, donde la solidez sería un concepto imposible. Hoy, a través de la lente de Crónicas del Futuro, vamos a desnudarnos ante la verdad científica más profunda del siglo XXI. Vamos a entender por qué el bosón de Higgs, la mal llamada partícula de Dios, es en realidad el guardián de la solidez y el responsable de que tú existas como un ser físico y no como un destello efímero de radiación. Para que cualquier persona comprenda este concepto sin necesidad de ecuaciones complejas, debemos utilizar una analogía visual poderosa. Imagina una habitación llena de gente en una fiesta. Esta multitud representa el campo de Higgs, que se extiende por todo el universo de manera uniforme. Si una persona totalmente desconocida y delgada intenta cruzar la habitación, nadie se detiene a hablar con ella. Esta persona puede cruzar el salón a gran velocidad, casi sin resistencia. En el mundo cuántico, esa persona sería un fotón, una partícula de luz que no interactúa con el campo de Higgs y por lo tanto no posee masa ni peso. Ahora imagina que en esa misma fiesta entra una figura extremadamente famosa y carismática. En cuanto pone un pie en la habitación, la gente se agolpa a su alrededor, dificultando su paso, ralentizando sus movimientos y haciendo que sea mucho más difícil cambiar su dirección. Ese grupo de personas que se pega a la celebridad es lo que genera la sensación de peso. En el nivel subatómico, las partículas que forman tu cuerpo son como esa celebridad. Constantemente están siendo frenadas por el campo de Higgs, y ese arrastre, esa resistencia al movimiento, es lo que nosotros medimos en una báscula y llamamos masa. No somos sólidos porque estemos hechos de cosas pesadas. Más bien somos sólidos porque estamos atrapados en una melaza invisible que nos obliga a movernos más despacio que la luz. Es común confundir el campo con el bosón, pero la distinción es vital para entender la física moderna. Si el campo de Higgs es ese océano invisible de melaza que llena el espacio, el bosón de Higgs es la ola que se genera cuando golpeamos ese océano con suficiente fuerza. Durante décadas, los científicos supieron que el campo debía existir porque, de lo contrario, nuestras matemáticas sobre el universo no tenían sentido. No obstante, demostrar su existencia era como intentar ver el aire. Necesitas algo que lo agite. Para lograrlo, la humanidad construyó la máquina más compleja de la historia, el Gran Colisionador de Hadrones. Al hacer chocar protones a velocidades cercanas a la de la luz, logramos salpicar ese océano invisible. El bosón de Higgs es esa pequeña salpicadura, un destello que dura apenas una fracción mínima de segundo antes de desaparecer. Su detección en el año 2012 no fue solo un éxito tecnológico, más bien fue la confirmación de que el vacío tiene una estructura, de que hay un mecanismo físico que otorga realidad a la materia. La mal llamada partícula de Dios recibió ese nombre no por una connotación religiosa, más bien por la frustración de los físicos que no lograban encontrarla, llamándola originalmente la partícula maldita. Hoy sabemos que es la pieza que completa el rompecabezas de nuestra existencia física. El término partícula de Dios ha generado mucha confusión en la cultura popular, sugiriendo que la ciencia había encontrado una prueba de la divinidad. La realidad científica es mucho más elegante y aterradora a la vez. El bosón de Higgs no creó el universo, más bien permitió que el universo tuviera una estructura persistente. Antes de que el campo de Higgs
se encendiera. Apenas unas fracciones de segundo después del Big Bang, todas las partículas volaban libremente sin masa. Cuando el universo se enfrió lo suficiente, este campo sufrió un cambio de fase, similar a cuando el agua se congela para formar hielo. En ese momento, el espacio adquirió una propiedad nueva, la viscosidad cuántica. Las partículas empezaron a sentir el arrastre, los electrones pudieron finalmente orbitar los núcleos atómicos y las estrellas pudieron empezar a agruparse bajo la gravedad. Sin este encendido del campo, el tiempo y el espacio serían un caos de energía sin forma. La lente nos muestra que nuestra existencia depende de un equilibrio extremadamente delicado en las constantes de la naturaleza. Si el campo de Higgs fuera solo un poco más débil o más fuerte, los átomos se desintegrarían o serían tan pesados que colapsarían al instante. Estamos vivos porque el vacío decidió volverse pegajoso en el momento justo de la historia cósmica. Para mediados del siglo XXI, nuestra comprensión del bosón de Higgs habrá pasado de la detección a la manipulación teórica. En el año 2050, operarán fábricas de bosones, aceleradores mucho más eficientes y compactos que nos permitirán estudiar el campo con una precisión microscópica. Ya no nos preguntaremos si el campo existe, más bien empezaremos a cartografiar sus fluctuaciones locales. Descubriremos que el campo de Higgs no es perfectamente uniforme en todo el universo, lo cual podría explicar por qué algunas regiones del espacio parecen poseer propiedades físicas ligeramente distintas. Esta cartografía del vacío nos permitirá desarrollar la primera generación de sensores de masa cuántica. Estos dispositivos podrán detectar cambios en la densidad de un objeto simplemente midiendo cómo interactúa con el campo de Higgs a su alrededor. En el año 2050, la minería espacial y la medicina diagnóstica utilizarán esta tecnología para ver a través de la materia sólida con una claridad que los rayos X nunca pudieron soñar. Podremos observar el interior de un asteroide o el núcleo de una célula humana, entendiendo exactamente cuánta resistencia está generando cada partícula, detectando enfermedades o recursos minerales con una precisión atómica absoluta. Hacia el último cuarto del siglo XXI, la humanidad alcanzará uno de los hitos más ambiciosos de la ingeniería física, la capacidad de interferir localmente con el campo de Higgs. Aunque eliminar la masa por completo en un objeto macroscópico sigue pareciendo un desafío insuperable, aprenderemos a crear burbujas de baja interacción. Mediante el uso de campos de energía extremadamente densos, los ingenieros del año 2075 diseñarán sistemas de transporte que reducirán la inercia efectiva de los vehículos. Imagina naves de carga que requieren una fracción mínima de combustible para alcanzar velocidades orbitales, porque durante el despegue, sus átomos interactúan menos con la melaza cósmica. No estamos hablando de antigravedad mágica, más bien de una reducción técnica de la masa inercial. Esto revolucionará la construcción de megaestructuras en la Tierra y en el espacio. Las grúas del futuro moverán bloques de miles de toneladas como si fueran plumas, simplemente alterando la firma cuántica de su conexión con el campo de Higgs. El disfraz de la pesadez empezará a caer, revelando que la masa es una variable que, con suficiente energía y tecnología, puede ser manipulada para nuestro beneficio. Al llegar al año 2100, la física de Higgs nos llevará a una comprensión inquietante sobre el futuro del universo, la estabilidad del vacío. Los científicos de esta era estudiarán el falso vacío, la posibilidad de que nuestro campo de Higgs no se encuentre en su estado de energía más bajo posible. Si el campo cambiara de estado de forma repentina, las leyes de la física colapsarían en una burbuja de destrucción que viajaría a la velocidad de la luz, reescribiendo la masa de todo lo que toca. No obstante, para el siglo XXII, este miedo se convertirá en una oportunidad de ingeniería a escala cósmica. Aprenderemos a estabilizar regiones del espacio para garantizar que la vida pueda perdurar durante miles de millones de años, incluso cuando el resto del universo comience su inevitable degradación. La ingeniería del siglo XXII no se limitará a construir máquinas, más bien se dedicará a construir las leyes de la física dentro de burbujas controladas. Podremos crear hábitats espaciales donde la masa sea ligeramente diferente, para favorecer el crecimiento biológico o para permitir procesos químicos que en la Tierra son imposibles. La humanidad dejará de ser una inquilina pasiva de las leyes de la naturaleza
para convertirse en la arquitecta de las propiedades fundamentales de la materia a través del control del bosón y su campo asociado. Es fundamental profundizar en por qué la inercia, esa resistencia a cambiar de estado de movimiento, es la verdadera esencia de nuestra realidad. Si el campo de Higgs desapareciera mañana, no solo saldrías volando, te desintegrarías de forma instantánea. Los electrones que orbitan tus átomos lo hacen gracias a que poseen una masa determinada que equilibra la fuerza electromagnética. Sin ese peso, saldrían disparados a la velocidad de la luz, rompiendo todos los enlaces químicos que te mantienen unido. La solidez de tu mano, el sabor de la comida y la luz del sol dependen de que el universo sea viscoso. La lente nos invita a ver la inercia no como una molestia que nos impide mover objetos pesados, más bien como el ancla que permite que el tiempo tenga significado. En un mundo sin masa, no habría memoria, no habría estructuras que perduraran y no habría evolución. La mal llamada partícula de Dios es, en última instancia, el freno de emergencia del cosmos. Es lo que permite que la energía se detenga el tiempo suficiente para formar una flor, un planeta o un pensamiento. Aprender a respetar esta viscosidad es aprender a respetar el ritmo mismo de la existencia. El rigor científico nos enseña que la lentitud de la materia es la bendición que nos permite habitar el tiempo. Llegamos a una conclusión que cambia nuestra percepción del poder tecnológico. El vacío es el recurso más valioso del universo. Durante milenios, luchamos por la Tierra, por el petróleo y por los metales. En el futuro que proyecta la lente, la verdadera lucha será por el control de las propiedades del vacío. El campo de Higgs es solo la primera capa de un sistema de campos que definen lo que es posible y lo que no. Quien domine el bosón de Higgs dominará la capacidad de definir la realidad física de los objetos. Imagina un proceso industrial donde los materiales se ensamblan en un estado de masa reducida para luego ser fijados en su peso final. Esto permitiría la creación de materiales con estructuras internas imposibles de lograr bajo la gravedad y la inercia normales. El siglo XXII verá el nacimiento de la alquimia de masas, donde la densidad de un objeto podrá ser programada de la misma manera que hoy programamos el código de una computadora. El vacío dejará de ser la ausencia de cosas para convertirse en la herramienta más potente de la creación humana. Una biblioteca de fuerzas que solo estamos empezando a aprender a leer. La integración del campo de Higgs en la cultura popular y el pensamiento filosófico marcará una nueva era de humildad científica. Comprender que nuestra masa es un préstamo del vacío cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos. No somos entidades aisladas y sólidas que caminan por un escenario vacío. Somos perturbaciones persistentes en un campo universal que nos conecta con el resto del cosmos. Cada átomo de tu cuerpo está interactuando en este mismo instante con el mismo campo que sostiene a las galaxias más lejanas. Esta conexión total es lo que la ciencia rigurosa nos entrega cuando le quitamos el disfraz a la materia. El bosón de Higgs nos recuerda que la división entre yo y el universo es puramente funcional, una ilusión óptica causada por nuestra escala de percepción. En el nivel fundamental, todos somos ondas en el mismo océano pegajoso, compartiendo la misma fuente de existencia física. El siglo XXII no solo será el siglo de la tecnología cuántica, más bien será el siglo en el que la humanidad acepte finalmente su naturaleza como una extensión consciente del propio tejido del espacio-tiempo. Ajustar la lente de crónicas del futuro sobre el bosón de Higgs nos revela que la realidad es mucho más generosa de lo que pensábamos. El universo no nos entregó la masa como una carga, más bien la diseñó como una oportunidad para que la energía pudiera conocerse a sí misma a través de la forma. La mal llamada partícula de Dios es el testimonio de que el cosmos prefiere la complejidad sobre la simplicidad, la estructura sobre el caos y la vida sobre el vacío inerte. Al entender que pesamos porque el universo nos abraza con su campo invisible, la gravedad deja de ser una fuerza opresora para convertirse en una conexión íntima con el todo. La ciencia nos enseña que la incertidumbre y la resistencia son necesarias para la existencia. Sin el frenado del campo de Higgs, el universo sería una película proyectada a una velocidad infinita donde nada podría ser visto. Nuestra masa es lo que nos permite detenernos, observar y amar. En el año 2100, miraremos hacia atrás y entenderemos que descubrir el bosón fue el momento en que la humanidad empezó a entender el lenguaje con el que está escrita la solidez del alma. El futuro no está hecho de sueños ligeros, más bien está hecho de la voluntad de manipular la melaza del cosmos para construir un mañana donde la materia sea tan flexible como nuestro deseo de explorar. Suscríbete, dale like
y te esperamos en el siguiente episodio de Crónicas del Futuro, Ciencia y Tecnología.